Que Dios traiga paz a tu vida en esta hora y traiga salud en el nombre de Jesús y gozo. Quiero que escuchemos lo que nos dice la Biblia en el libro de Mateo 14, verso 22. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Aquí nos está hablando la palabra del Señor cuando Jesús está con sus discípulos. Pero fíjese, el Señor le dice a ellos: vayan delante, que yo voy al monte a orar. O sea, iba primero a despedir la multitud y luego iba a ir a orar. El Señor siempre, antes de hacer un milagro, siempre iba y buscaba la dirección del Señor. Jesús nunca hizo un milagro sin orar, siempre oraba, le gustaba orar. Y esto era como para darle enseñanza, porque Jesús no necesita de oración. Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno solo son. Entonces, Él nos dio a nosotros ejemplo de que si Él, siendo el Hijo de Dios, oraba, nosotros tenemos también que mantener una vida de oración. Y dice la palabra que Él se va aparte. Pero él le dice a sus discípulos que se le adelanten, que él luego va a alcanzarlo. Pero Jesús no tenía barca. O sea, ante cualquier ojo humano diría: pero ¿en qué va a llegar Jesús en medio del mar si ya la barca se fue? Entonces, amados hermanos, esto nos da a nosotros a demostrar que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. Jesús fue calmadamente a orar y no duró 15 minutos o 10. Dice: a la cuarta vigilia de la noche fue que Él regresó hacia los discípulos. Era tan noche que ellos no pudieron identificar que era Jesús y creían que era un fantasma. Por eso gritaron de miedo y decían que era un fantasma. Amados hermanos, aquí la palabra de Dios enfoca que cuando Jesús venía caminando sobre el mar, ellos se asustan porque piensan que es un fantasma. Para ellos no es normal caminar una persona por las aguas o encima de las aguas. Esto no es normal para usted, ni para mí, ni para nadie. Pero esto nos enseña a nosotros que para Dios no hay nada imposible. Muchas veces nosotros creemos que ya lo de nosotros ya es el colmo, que ya es lo final, que ya no hay forma de solucionarlo. Pero mire cómo Dios nos muestra a nosotros que no hay nada imposible para aquel que cree. Porque Él fue caminando encima o sobre las aguas, fue caminando y Él pudo caminar en las aguas. Ahora mismo usted dirá: eso es imposible. Yo también, cualquiera, pero aquel que cree en Cristo Jesús todo lo puede. El Señor le da a ellos este ejemplo de oración. Si Él, siendo Hijo de Dios, se humillaba a orar, necesitaba la oración para mantenerse fuerte, para mantenerse conectado con Cristo. Hoy nos muestra a nosotros que lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, es llevar una vida de oración constante, continua. Tenemos que procurar la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Esto no lo puede dar el mundo, esto lo da Dios. Y la conexión que nosotros tengamos con Dios, la búsqueda continua. Porque nosotros somos llamados a hacer el bien y Dios ama a aquel que le busca. Dios se deja hallar de lo que le buscan. Y la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros que Él hizo muchas cosas que para los ojos del mundo eran imposibles. Para los ojos de los humanos eran imposibles, pero Dios rompió todo lo que para el hombre era imposible. Y Dios lo hacía, Dios lo hace, Dios lo sigue haciendo. Y hoy nos dice a cada uno de nosotros que si nosotros
enfocamos una vida de oración, una vida permanente en constante comunión con Él, nosotros veremos milagros grandiosos. Nosotros veremos cosas grandes en nuestras vidas cuando nosotros empecemos a ser obedientes, y dedicarnos a orar, amados hermanos. Yo sé que usted dirá, pero yo tengo que trabajar, pero yo tengo que hacer cuantas cosas, pero Dios más adelante le habla a ellos y le dice, hombres de poca fe. O sea, el Señor está pidiendo que cada uno de nosotros tenga fe. Le dijo hombre de poca fe a Pedro, cuando Pedro le dijo, si eres tú, porque no le creían, manda que yo vaya a ti, que yo salga y camine también igual que tú. Y Jesús lo hace. Entonces Jesús le dice hombres de poca fe. En esta ocasión era Pedro. Era poca fe, amados hermanos, porque no creyó, no meditó. Cuando iba caminando, ya Dios le mostró el milagro que él pudo caminar en las aguas. El deber era mantener la vista en el Maestro, mantener la fe en alto, y él iba a poder volver a la barca caminando. Pero en una ocasión Pedro le dice a Jesús, sálvame, ayúdame, me hundo, perezco. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender que el que tiene a Cristo va a ver cosas grandes. El que tiene y ama a Dios, el que le cree a Dios, verá cosas grandes en su vida. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una fe genuina, verdadera, una fe que le crea, que espere, que confíe en Él. Amado hermano, dice la palabra del Señor que estos hombres miraron a Jesús y se asustaron. ¿Usted sabe qué me da a indicar esto a mí? Que ellos no conocían mucho a Jesús. ¿Por qué no lo conocían? Porque no tenían una vida de oración. Porque al momento que lo ven a Él, lo confunden con un fantasma. Esto significa que ellos no tenían una constante comunión con Dios, con Jesucristo. Si ellos hubiesen estado constantemente en oración por el Espíritu, disciernen que era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Amado hermano, pero esto es para que cada uno de nosotros cambie, para que cada uno de nosotros diga, yo voy a transformar mi vida en una vida de oración. No importa que trabajemos, tenemos que sacar tiempo para aquel que nos da la salud, que nos da la fuerza, que nos ayuda a hacer las cosas que hacemos día a día. Es por Dios, es para Dios que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos. Para aquel que nos creó, para aquel que nos formó. Nosotros tenemos que sacar tiempo de calidad para Dios, tiempo de oración, tiempo de búsqueda, de ayuno, tiempo de nosotros leer la palabra de Dios, la Biblia. Amado hermano, porque allí está su palabra escrita. Para cada uno de nosotros está su palabra. Y dice que es un tesoro, esto es una joya. La Biblia es una joya, un tesoro, su palabra de Dios. Es algo muy importante. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento y a Dios que nos ayude a sacar tiempo para la oración, a sacar tiempo para la búsqueda de su presencia. Porque nosotros veremos cosas grandes, pero cuando nos adentremos a ese mundo que Dios quiere que nos adentremos, a la palabra, no a ese mundo, a su palabra, a su oración, a su comunión, tener una comunión con el Señor, tener una búsqueda continua. Vamos a ver cosas grandes cuando nos dediquemos a servirle y buscarle de todo nuestro corazón a Él, a aquel que nos formó, a aquel que nos dio vida, a aquel que nos creó, amados hermanos. Así que en esta hora el Señor te guarde, el Señor te libre de mal. Permita a Dios que estas palabras hayan cabida en tu corazón y que así, hallando cabida en tu corazón, puedan hacer cosas maravillosas en ti, en tu mente. Cambien tu mente, cambien todo tu pensamiento para bien en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.